Hola trucofans, bienvenidos a un nuevo video. Les traigo la reseña del avance 1 del capítulo 39 de Yellow Chapkini, una historia que cada vez se pone más y más tensa. Hablando a grandes rasgos sobre el capítulo 38, les diré que estuvo lleno de discusiones y problemas para variar. Nos mostraron a un Ferit que no dudó en ser grosero con Seiran, incluso delante de los demás, cosa que me disgustó porque a pesar de que entiendo que él está pasando por mucho últimamente, nada justifica que siga tratando mal a Seiran cuando quiera. Para mí es un error fatal de los guionistas. Qasim nuevamente jugó su papel de salvador, eso sí, dejando ver claramente en el apartamento que como siempre su interés es el dinero, por lo que ahora mismo su principal tarea es proteger la herencia de su querido yerno Ferit, y ante tal deber no dudó en poner su mejor empeño tratando de sacar de control a Nuket y a Kaya en la mansión. Los dos nuevos miembros de la familia llegaron como sabíamos para terminar de desestabilizar a los Korhan, aunque si les soy sincera, a simple vista y por ahora no los mostraron tan villanos como esperaba. Pensé que iban a llegar directamente a querer acabar con todos en plan venganza a muerte, pero no fue tan así lo que pasó. Ya veremos más adelante cómo será su evolución. Halis le entregó el mando de la mansión a su hija Nuket, que aparentemente está enferma, y ella inmediatamente entró en su papel de señora de la mansión, dando órdenes a diestra y siniestra y cambiando hasta la rutina de alimentación en esa casa. En cuanto a Kaya, creo que es un chico que tiene problemas de comportamiento y temperamento. No está dispuesto a aguantar el trato que les están dando desde que llegaron, especialmente Ferit, y por tanto no se calla lo que piensa sin importarle las consecuencias de sus actos. A todo esto hay que sumarle que está muy resentido por cómo han tenido que vivir él y su madre durante todos estos años por culpa de las decisiones de su abuelo, y hay algo que me llamó mucho la atención porque estoy segura de que va a ser motivo de más problemas entre él y Ferit. Resulta que al chico aparentemente le apasiona nada más y nada menos que todo lo que tiene que ver con la creación de joyas. Ya conocimos al personaje de Tali, con quien Seiran tuvo casi una discusión en la consulta del Dr. Ahmed. Y definitivamente con lo que sucedió ahí más lo que hizo Ferit después para convencerla de que sea ella quien lo rehabilite, podemos continuar imaginándonos por dónde vendrán las cosas. El cambio de Orhan, o como digo yo, la rebelión de Orhan y su nuevo comportamiento ha llegado para darle un toque diferente a la historia, por decirlo de alguna manera. Hasta me dio un poco de risa ver cómo se comportó cuando todos fueron a cenar. Gulgun se está quedando impactada con las cosas que está haciendo su marido. Pero peligro con esta nueva forma de vida de Orhan, porque va a ser fuente de problemas inminentes, ya que como mismo le dijo Gulgun, tal parece que decidió volver a su faceta de mujeriego, y es tan así que no vamos a demorar en verlo de esa manera. Los guionistas han hecho otro movimiento en esta historia. Al parecer ahora Dishle y Orhan se volverán cercanos. Vamos a ver a dónde llevará esta nueva situación. La respuesta sobre el tema de Pelin y su madre llegó y bastaron 3 segundos de una llamada telefónica para cerrar con el tema. Y Fakat habló con Zerrin por teléfono y le estuvo reclamando porque piensa que Zerrin estaba al tanto de la llegada de Nuket y no dijo nada. Y Fakat le dijo que cómo era posible que después de tantas veces que ella amenazó con el tema de Nuket, Zerrin se fuera con Pelin a Inglaterra y no supiera que Nuket y Kaya tenían planes de regresar a Turquía. Eso fue todo porque Zerrin le colgó el teléfono. Obviamente no quiere saber nada de Fakat, y de esa manera nos dieron el mensaje de que tanto ella como su hija se han ido a Inglaterra. El plan de Fakat para evitar que Seiran le dé un heredero a los Korhan ya fue puesto en marcha. Sultán a partir de ahora tiene que ingeniárselas para darle una pastilla a Seiran todos los días, obviamente sin que ella lo sepa. Lo que no sé es cómo pretende Sultán hacer esto, porque a Seiran ella no le cae para nada bien, así que no creo que pueda ir todos los días intentando darle algo de beber por ser amable con ella. Hay que ver qué se le ocurrirá a Sultán para poder cumplir con la encomienda.
Sobre el tema de Halis, de verdad que no tengo muchas ganas de opinar. Anteriormente ya les he dicho mis criterios sobre él y sigo diciendo que cada vez me parece peor padre, peor abuelo y de verdad que lo veo como el peor tirano de la serie. En cuanto al tremendo acontecimiento de la escena final del capítulo 38, les cuento que me quedé sorprendida. La verdad, no esperaba que las cosas llegaran a tanto. Se sabía que habría un enfrentamiento entre Ferit y Kaya a la hora de la cena y que Ferit lo iba a golpear, pero lo que me sorprendió fue lo que vino después. El enfrentamiento entre Ferit y su abuelo, que al presenciar lo sucedido entre sus nietos, fue y golpeó a Ferit a modo de reprimenda delante de todos. A raíz de esto, Ferit reaccionó tajante y le dijo a Halis que él había aguantado muchas cosas, muchas palabras de él, otras bofetadas, incluso una bala entró en su cuerpo, lo operaron y su brazo quedó en mal estado, cosa que lo ha hecho sentir hasta muy asustado, pero nada le había dolido tanto como lo que el señor Halis acababa de hacer ahí. Le dijo que le había tratado de respetarlo a pesar de todo, le había pedido perdón cuando tuvo que hacerlo, aun y cuando no siempre ha estado de acuerdo con las cosas de su abuelo, siguió intentando ser el nieto que Halis quería, y ahora el señor trae a esos dos seres a la mansión. Trae a ese chico que conoce desde hace tan solo 2 días, como quien dice, y sin pensarlo 2 veces, entonces cambió a Ferit por él. Ferit además le dijo: no fue a mí a quien abofeteaste, abuelo, nos lo hiciste a los dos, se lo hiciste a Ferit y a su abuelo, a todo el tiempo que han pasado juntos, a todos los buenos recuerdos que han acumulado, se lo hiciste a nuestra familia, tiraste a Ferit a la basura. Continuó diciendo que según las propias palabras de su abuelo, el que no se sintiera a gusto o no estuviera de acuerdo con la situación tenía la puerta abierta para irse y por tanto y demás, a partir de ese momento no se sentaría más en esta mesa, ni por la mañana ni por la noche, y además tampoco entraría en su casa ni siquiera para dormir. Le deseó al señor Halis una feliz vida junto a su nueva familia, dijo que ya él había terminado, que ese era el fin de todo y se retiró del lugar para abandonar así la mansión. El momento fue tremendo, ahí terminó el capítulo y para mí fue la mejor escena de todo lo que vi. El avance 1 del 39 comienza con Seiran yendo tras Ferit mientras le dice: Ferit, espera, por favor no te vayas así. Seguido aparece el señor Halis, que para variar reacciona diciendo: si fue capaz de salir por esa puerta, pagará el precio. Después se ve que Orhan lo enfrenta y le dice: ni siquiera te importa que todos nos vayamos de esta casa ahora, de todos modos tu hija y tu nieto estarán contigo. Halis le contesta gritando: fuera de mi vista, y posteriormente Ferit a las afueras de la mansión le reclama a Seiran mientras le dice: ¿qué dijiste, ah? El brazo de Ferit está mal, ten misericordia de él. Eso fue lo que dijiste. Seiran llora ante las palabras de Ferit. La verdad que Kaya supo hacer muy bien su jugada porque logró el efecto que quería magistralmente. Lo vemos a continuación a él en el baño tocándose la herida en su boca y el señor Halis aparece entonces diciendo: lo que le hizo a Kaya es imperdonable, Ferit tiene que pagar por esto. Luego vemos de nuevo el momento en el que Ferit se está yendo de la mansión. Qasim detiene a Seiran para que no vaya tras él porque al parecer es él quien va a ir a hablar con su yerno y entre tanto se escucha que Ferit dice: no hay vuelta atrás, de ahora en adelante no volveré a esta mansión. En las siguientes imágenes que nos muestran está Nuket con Kaya en su habitación. Al parecer ella intenta tranquilizarlo y consolarlo. Después ella se topa con Ifakat en los pasillos de la mansión y de fondo se escucha que dice: yo no me iré de aquí a ningún lugar, lucharé y ganaré. Ifakat seria le dice: viniste aquí para traer paz y lo que has hecho es desatar el apocalipsis. Después ya se ve a Sultán aparentemente entrando en acción con el tema de la pastilla que tiene que darle a Seiran por mandato de Ifakat y más adelante el señor Halis le dice a Nuket: es Ifakat, ten miedo de su silencio. Posteriormente ya en el apartamento de Qasim, que es a donde van Ferit y Seiran tras el problema en la mansión, cosa que ya Qasim le había propuesto a Ferit, Suna le dice a su hermana: háblame de tu primo, déjame ver cómo es y quién es. Seiran le contesta: él es
una persona muy poco confiable, es alguien extraño, creció con moral y principios diferentes a los nuestros y eso es obvio. En lo que ella habla, otra vez pasan imágenes. En esta ocasión se ve a Kaya en su habitación como rezando, aparentemente practica la religión musulmana y después sucede algo que también me ha llamado la atención. Kaya va al apartamento de Qasem, ahí lo vemos con Suna en varias ocasiones y ella cuando lo despide le dice: solo tengo una petición para ti, deja a mi hermana y a su marido en paz. Esto me ha dejado algo pensativa porque ahora nada más nos falta que este chico se interese en Suna o viceversa. Yo no dudo que pongan a Kaya a interesarse en ella para entonces generar otra subtrama enredada y que haya más problemas. Luego de eso escuchamos a Nuket diciendo: después de todo este dolor, la felicidad de esta familia está muy cerca. En lo que se escuchan sus palabras, vemos al señor Orhan saliendo con Dishle en su moto a dar un paseo y más adelante está él como en un club tomado mientras una chica lo está besando en el cuello o está recostada a él. Puede que sea Dishle, puede que no, la verdad no se le ve la cara y tampoco se entiende bien lo que está pasando porque la imagen es bastante fugaz. Para finalizar, se ve a Ferit con Seyran y el resto de la familia Shanli llegando a la mansión con estas poses y estas caras como diciendo: aquí llegamos nosotros. Es increíble ver cómo esta serie es un campo de batalla constante. Y pues mis queridos turcofans, eso es todo lo que nos muestran en este adelanto. Déjenme sus opiniones en los comentarios sobre todo lo que les he dicho. Les he expuesto mis criterios, pero quiero leerlos de ustedes. Si les ha gustado esta reseña, por favor no se vayan sin dejarnos un like. Mi nombre es Meli y me despido por ahora esperando verlos en un próximo video.